de la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? ¿Quién es Teófilos? Escuchen esto. Teófilos, el autor, el mecenas. O sea, digo autor, ¿por qué? Porque si no había la contribución de Teófilos, era imposible que estos dos tratados hubieran sido realidad. El santo bendito puso en el corazón de este personaje llamado Teófilos que se haga realidad estos escritos. Y ciertamente, bendito sea Hashem, que puso en el corazón de esta persona, Teófilos. Gracias a él tenemos estos dos tratados, el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Emisarios. ¿Quién es? Apreciados, Teófilos es nada más y nada menos un Cohen Gadol, un Kohanim, no solo Kohanim, sino es un Cohen Gadol. Sí, señores, Cohen Gadol, un sumo sacerdote. Curiosamente, como les iba diciendo, en la época en que se escribieron estos dos tratados, vivió en Judea un hombre llamado Teófilos, hijo de Hanán. ¿Recuerdan? Hanán, ahorita vamos a entrar a detalles, que no solamente se destacó por su posición social, pues ofició como Cohen Gadol desde el año 37 al año 41. Primera información. Existió una persona llamada Teófilos, que era un Cohen Gadol, un sumo sacerdote en Israel, que ofició como Cohen Gadol desde el 37 al año 41. Sino que su familia estuvo, escuchen esto, su familia estuvo vinculada al movimiento de Rabí Yoshua de Nazaret, del Mashiach, ¿ok? Obviamente, Rabí Yoshua de Nazaret, obviamente como líder de este movimiento, ¿ok? Su familia estuvo involucrada. Cuando digo involucrada, lo seguían, creyeron que él ciertamente era el elegido del Santo Bendito. Y a continuación voy a enumerar, ¿ok?, una serie de informaciones sobre Teófilo, hijo de Hanán, las cuales nos van a llevar a suponer que posiblemente todo indica que Teófilos es el autor financiero del libro de Hechos de los Emisarios y la vida y las enseñanzas de Rabí Yoshua, conocido como el libro de Lucas, y Teófilo, hijo de Hanán, un Cohen Gadol. ¿Ok? Primero, familia de Teófilos, hijo de Hanán, nos dice la información histórica. Cuando, obviamente, el autor de los dos tratados en cuestión que mencionamos, ¿ok?, nos menciona a 4 familiares de Teófilo, hijo de Hanán. 4 familiares. Por decir, su padre Hanán. ¿Ok? Cuando vamos al libro de Lucas, si me acompañan por favor, vamos a ir al libro de Lucas. ¿Ok? En el capítulo 3, el verso 2. ¿Qué dice? Escuchen esto. Perfecto. Y dice, y siendo sumos, o sea, había 2, no voy a entrar a esos detalles porque ya es otro tópico, 2 Cohen Gadoles. Hanán se conoce como Anás y Cayafa como Caifás. ¿Ok? Claramente vemos que ahí Hanán es padre de Teófilo. Dice, vino palabra del Eterno a Yohanán, hijo de Zaharaya, en el desierto. ¿Ve? Vemos claramente que el padre de Teófilos es Hanán. ¿Okay? Esto también lo podemos comprobar en el libro de Hechos, que es del mismo autor. Vamos al capítulo 4, en el verso 6, dice lo siguiente: y el sumo sacerdote Hanán, o Anás, y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia
de los sumos sacerdotes. Vemos claramente que Hanán o Anás, ¿okay?, es el padre de, obviamente, de Teófilo. ¿Ok? Ahora, en el libro de Hechos, el capítulo 4, 6, donde leemos, escuchen lo que dice. Y Juan y Alejandro, lo que dice Yohanan, dice, y todos eran familiares del sumo sacerdote. Este Yohanan que menciona, ¿ok?, es el hijo, obviamente, el hijo de Hanás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos está mencionando ahí, y esto lo podemos ir a corroborar también dentro de los datos históricos. Ahora, cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 8, si me acompañan por favor, en el capítulo 8, el verso 3. Juana, la mujer que se menciona aquí, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que le servían con sus bienes. Sí, esta persona, Johanna, llamada como Juana, ¿ok?, ¿qué creen? Era la nieta. Sí, la nieta del Teófilos. Por eso el texto lo menciona. También esto podemos corroborar, y ella, obviamente, fue testigo de la muerte y la resurrección del Maestro. También lo menciona en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Si nos vamos al capítulo 23, en el texto, en el capítulo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos de las cosas. Vemos claramente que obviamente el Maestro, había mujeres, sí, mujeres que eran parte del movimiento. Y en el capítulo 24 nos damos cuenta que habían más mujeres, era María de Magdala, de nuevo se menciona a Johanna, que es Juana, y Miriam, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos. Vemos claramente, ¿okay?, que Johanna era el nombre de la nieta. Porque, y ahora, la pregunta es, Joseph, sí, pero está bien, pero ¿cómo sabes que era la nieta? A eso es lo que vamos. Y escucha, esto lo puede ir a corroborar usted. ¿Okay? Existe. Y sabemos que Johanna era el nombre de la nieta porque existe un osario. O sea, ustedes saben que en la antigüedad, y hasta el día de hoy, está prohibido cremar los cuerpos. ¿Por qué? Porque hay una promesa que los huesos secos vivirán y todo eso, ¿verdad?, por los profetas. En Israel está prohibido en los primeros años, se ponía en lo que se conoce como una tumba, o sea, era un sitio que se escarbaba en la roca y ahí se ponían los cuerpos hasta que, pasado un tiempo, se colectaban los huesos y se ponía un osario y se guardaba en ese osario. ¿Okay? Existe un osario, y esto lo pueden ir a corroborar ustedes, ¿okay?, en el cual está grabado lo siguiente: Johanna, hija de Johanán, ojo, Bar Teófilos Jacoen Gadol. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden ir a comprobar. ¿Ok? Históricamente, en el museo de la historia de Jerusalén, usted va a encontrar un osario, literalmente, confirmando lo que estamos leyendo en el libro de Lucas. Dice, Johanna, hija de Johanán, hijo de Teófilos, sí, Teófilos, el autor, el mecenas, Jacoen Hagadol.
o sea, el Cohen Gadol. Curiosamente, esta mujer no es mencionada en ningún otro documento que tenemos, obviamente, de los discípulos, excepto, ¿en dónde? En Lucas y Hechos. No se menciona ni en Juan, ni en Mateo, ni en el otro evangelio de Marcos, simplemente en estos dos. Obviamente, ¿por qué? Porque está conectando el autor al Cohen Gadol y por ende a sus familiares que eran seguidores, como ustedes lo pueden confirmar, los textos que acabamos de confirmar. Johanna era discípula, seguidora de el Mashiach. Y esto arqueológicamente lo podemos comprobar. Obviamente, este tratado está dedicado a Teófilo, ¿ok? Dado que Zusa, el esposo de Johanán, fue mayordomo de Herodes Antipas. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, el capítulo 8, el verso 3. Vamos a corroborar. Mira lo que dice acá. Dice claramente, Johanna, mujer de Shusha, intendente de Herodes. O sea, claramente estaba ligada al poder. O sea, no cualquier persona era parte de vamos a decir, este conglomerado que tenía cercanidad con la clase política de la dinastía de Horus de ese tiempo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que le informa. También se hace testigo, obviamente, de la muerte de Johanán Hamadbil y su cuñado, ¿verdad? Cayafa. Entonces esto podemos encontrarlo en el libro de Lucas, el verso 3, 2, en Hechos 4, 6, y también en Juan 18, 3, donde se menciona que ellas son testigos de la muerte de Johanán. Ahora, vemos claramente que Teófilos es hijo de Hanán, un Cohen Gadol. Estos saben, se quedaban en familia. Por eso la información que tenemos es que este Teófilos obviamente pertenecía a la familia y su familia estaba vinculada con el movimiento de Rabbi Yoshua. Ahora, la segunda evidencia, el templo. A diferencia de otros autores, este comienza en el primer tratado sobre Yoshua en el templo. Si leemos el libro de Lucas, nos damos cuenta que el contexto, ¿cuál es? El contexto del templo, ¿verdad? En un contexto muy familiar para el mecenas, o sea, para Teófilo, hijo de Hanán. El autor informa que el padre de Johanán Hamadbil es Zacarías, era otro Cohen Gadol de la orden sacerdotal de Abiyá, el octavo grupo de los Kohanim, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Lucas, en el verso 1, el capítulo 5, ¿verdad? Y que incluso su madre Elisheba también era descendiente de Aarón Cohen. Entonces, ambos padres, obviamente, el Cohen Gadol, con esta información que está recibiendo de Lucas, que había recopilado, lo está familiarizando, que este movimiento no es un movimiento que se origina de la nada, sino se origina con Johanán, y Johanán es un Cohen. Por eso, como ya les menciono en otras oportunidades, Johanán es el maestro, es el rabino de Rabbi Yoshua. Con él aprendió. ¿Por qué? Porque Johanán a ese tiempo era el único que tenía acceso al Sefer Torah, ¿okay? A los rollos de la Torah y del Tanaj. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había la facilidad que hoy día tenemos. Olvídense, en ese tiempo la mayoría del pueblo escuchaba. Entonces, Rabbi Yoshua son familiares, son cercanos, seguramente que el padre de Johanán, después de cumplir con el octavo grupo de los Kohanim, se retiraba al lugar, como así lo narra el Talmud, a un lugar donde él tenía a cargo una sinagoga donde enseñaba. Entonces tenía acceso al Sefer Torah. Por eso es necesario conocer todo esto. Ahora, en el segundo tratado, o sea, en el libro de Hechos de los Emisarios, ¿okay? Informa que Shaul recibió cartas de Cayafa,
Cayafa, ustedes como saben, fue el Cohen Gadol que fue elegido entre el año 18 al año 36, ¿ok? De la era común. Eso lo podemos encontrar en Hechos 22:5, que era cuñado de Teófilos. Y eso lo podemos encontrar en Juan 18:13. Y que Hananía, ¿ok? Hananía ben Nedabai era Cohen Gadol del año 48 al año 58, o sea, por 10 años. Y ordenó, este último Cohen Gadol, ordenó el arresto de Shaul Ashaliah. Eso lo podemos comprobar en el libro de Hechos, en el capítulo 23, el verso 2. Entonces vemos, primero, que la familia de Teófilos, hijo de Hanán, estaba vinculada obviamente al poder, vamos a decir, sacerdotal de la época. ¿Okay? No solo eso, sino que el autor hace las conexiones en el primer tratado de Lucas, dándole información que el movimiento es un movimiento que se origina con Yohanan, obviamente descendiente de Coanins. ¿Para qué? Para que esté familiarizado con este tratado. ¿Por qué? Porque obviamente como él, como Cohen Gadol y patrocinador, se sentiría más, vamos a decir, más familiarizado con la línea sacerdotal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque toda esta información nos confirma que no solamente a Rabí Yoshua le siguieron fariseos de alto, vamos a decir, de alto poder social de la época, ¿okay? Sino familias de Cohen Gadoles, familias, ¿okay? Vemos que el movimiento fue un movimiento serio, porque había miles de hijos de Israel que reconocieron que él era el elegido del Santo Bendito, en el cual cayó la responsabilidad de ser el Mashiach de Israel. Ahora, la evidencia tercera. Ok, ¿ustedes recuerdan la parábola de Lázaro? ¿Recuerdan? Lázaro de Betania, ok. Y el misterio del hombre rico, ok. Recuerden, no todo es accidental. El autor nos está mandando un mensaje. Curiosamente, hay una parábola relacionada con Teófilo, hijo de Hanán, que se registra en el tratado dedicado a Teófilos. En el capítulo 16, los versos 19 al 31, se le menciona justamente, vamos a leerlo. Lucas 16, del verso 19. Escuchen esto. Había un hombre rico. ¿Quién es el rico? Obviamente ya sabemos quién es el rico, ¿verdad? Ahora que tenemos esta información. Que vestía de púrpura y de lino fino. Yo les pregunto, ¿quién se vestían en esa época de púrpura y lino fino? Bueno, ya vamos utando cabos, ¿verdad? Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Y sigue diciendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malajín al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que le moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea, era millonario, y Lázaro también males, pero ahora ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sina está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá, ¿verdad? Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Escuchen la información. Este rico tiene 5 hermanos. ¿Ok? Y Abraham le dijo: a Moshe, a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, que se arrepientan. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Información. Vemos que menciona al rico, que vestía de lino y de púrpura. Automáticamente, ¿qué sabemos de eso? Es un Cohen. Es un Cohen Gadol, porque solo los Cohen Gadol se vestían de esa manera. ¿Okay? Tenía 5 hermanos, ¿verdad? Entonces vemos claramente que en esta parábola se menciona a un hombre rico que vestía de lino y de púrpura. Es una alusión claramente a la vestidura de los Kohanim. ¿De dónde sacamos esto? Esto es fácil. Vamos al libro de Éxodos, en el capítulo 28, el capítulo 8, ¿qué nos dice? A ver, leamos. Dice: y su cinto, de obra primorosa que estare sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vemos que es vestimenta de Cohen Gadol, ¿verdad? Entonces, esa es la información que vemos en este mashal. Por el contexto, es probable que haga referencia a Caifás y a su cuñado Teófilos, ¿verdad? Menciona, ¿qué más menciona? A 5 hermanos o parientes del rico, ¿verdad? Esto posiblemente haga referencia a los 5 cuñados de Caifás, hijo de Hanán, que oficiaron como Cohen Gadoles. ¿Quién? Elazar, Yohanán, Matitiá, Hanán, Ben Hanán y por último Teófilos. Tenemos los 5 parientes que se mencionan, ¿verdad? La casa de su padre posiblemente haga referencia al clan sacerdotal de Hanán, llamado Bet Hanán, literalmente la casa de Hanán. Y eso ustedes lo pueden buscar en el Talmud Babli, en el Tratado Pesajín 57a, ¿ok? El suegro de Caifás, también se menciona esto en el libro de Juan, en el capítulo 18, el verso 13. Vemos claramente la información, apreciados. No hay duda con esta información que les acabo de transferir, que Teófilos es el Cohen Gadol, como les dije, que tuvo su responsabilidad de dirigir, obviamente, en el templo de Jerusalén desde el año 37 al año 41. Este Teófilos fue el mecenas o el patrocinador, quien, gracias a él, los textos que tenemos hoy en día fueron escritos. Entonces, vemos claramente que la historia nos está dando mucha información, que no solo parte del movimiento de Rafi Yoshua fueron fariseos de alto poder social, sino un Cohen Gadol y su familia completa.
Gracias a ellos, hoy en día tenemos el libro de Hechos y el libro de Lucas. Gracias a él, que el Santo Bendito le dio la posibilidad de patrocinar a él y ser parte del movimiento. Fue discípulo del Mashiach, así como un Cohen Gadol. Así es que, apreciados, quise confirmar esta información con ustedes. Vayan, confírmenlo, escúchenlo. En la próximo live vamos a tratar quién es el verdadero autor de estos dos tratados. Tratado de Lucas y tratado de Hechos de los Emisarios. Y vamos a encontrar información dentro del propio texto para que nadie le cuente un cuento. ¿Okay? Y repito, la persona que me pruebe con datos históricos y me mande por interno que los autores de estos textos fueron Marcos, Juan, Lucas y Mateo, yo me comprometo a mandarle los 22 tomos de la traducción del Tanaj de Rashi a la puerta de su casa. Así que voy a esperar. Apreciados, quise compartir esta información. Esperemos que esta información haya sido útil para usted, para que tenga mayor certeza que no solo el pueblo que es la base de una sociedad, seguía al rabino de Nazaret como el Mashiach, sino también la clase política alta. Gracias a él, una vez más, tenemos estos dos tratados. Gracias al deseo de este Cohen Gadol, Teófilos, hijo de Hanán, quien patrocinó la autoría de estos libros, tenemos hoy día para la posteridad estas enseñanzas de Rabí, copilada por el autor de estos dos textos, conocido popularmente como Lucas. Así que, apreciados, yo me despido, no sin antes agradecerle infinitamente por su amabilidad. Los voy a dejar